Bueno, a pesar de todo el proceso que se está llevando a cabo entre las dos asambleas, que aún exactamente no conocemos cómo va a estar estructurado de fondo estas negociaciones que se van a llevar a cabo, el régimen sigue adelante. Y lo estaba conversando con Antonio de la Cruz. Ya ellos comenzaron su ronda de entrevistas a todos estos candidatos preseleccionados que hizo la ilegítima Asamblea Nacional para Magistrados de la República. Por eso le quiero dar la bienvenida a la doctora Blanca Rosa Mármol, abogada y por supuesto magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Doctora, ¿cómo está? Un placer nuevamente conversar con usted. Es igualmente un placer para mí, encantada de saludarte a todos. Doctora, bueno, comenzaron estas entrevistas, la verdad es que preocupa mucho ciertos personajes que hay dentro de esa lista que realmente no representan precisamente los valores democráticos que necesita en este momento tan importante Venezuela. Y ellos siguen adelante a pesar, como lo digo en la introducción, de que Estados Unidos estaría a la cabeza de este tutelaje y que estaría tratando de llevar a cabo este proceso de no solamente del CNE, sino de selección de magistrados, doctora. Sí, mira, esto es otra parte. Y digo otra porque lo que me viene a la mente ahorita fue la ley de amnistía, que ya lo hablamos. Los magistrados ya fueron designados. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia están en el estudio, los magistrados legítimos. Y ellos además están dispuestos a venir. 23 magistrados están dispuestos a venir a encargarse del Tribunal Supremo Legítimo. Ellos fueron designados en el 2017, fueron perseguidos por el régimen, tuvieron que irse porque por peligro de ser encarcelados y estaban a la espera de la recuperación del sistema democrático, por lo cual todas estas postulaciones que se están haciendo y todos esos procedimientos son absolutamente inconstitucionales y no tienen ningún sentido, porque lo que tiene que pasar aquí es que vuelvan los magistrados que ellos hicieron que tuvieran que exiliarse siendo los legítimos. O sea, nosotros, en otras palabras, y para decirlo corto, ya tenemos los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia. Todo esto que están haciendo es absolutamente innecesario. Claro, pero igual siguen adelante, doctora. Seguirán adelante, por eso no va a tener ninguna validez, eso va a ser absolutamente nulo. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exterior se están comunicando allá en Estados Unidos con los funcionarios indicados y están de acuerdo en que ellos son los que tienen la legitimidad, igualmente lo consideran así en el Congreso, y ellos son los que van a venir a ocupar esos cargos. Así que esto puede seguir con su farsa, que además es bastante indigno lo que estamos presenciando, porque unas postulaciones de más de 600 magistrados, esto realmente es indigno, no se me ocurre otra palabra. Y con lo que tú decías de la cantidad de personas que hay allí que ni de lejos llenan las condiciones para ser candidatos a magistrados del Tribunal Supremo. Entiendo que por la información que usted maneja, esto lo habría aceptado ya Estados Unidos, es decir, sentarse a hablar con estos magistrados legítimos. Sí, totalmente, y están en eso, porque consideran que eso es la verdadera legitimidad, la de la designación del 2017. Incluso me comuniqué con algunos de los magistrados y me lo confirmó, y de manera que eso es lo que va a pasar. Para acá van a venir los magistrados designados en el 2017, que son los legítimos, así como ahora tenemos a la Asamblea del 2015, o sea, la última vez que se hicieron las cosas de acuerdo a la Constitución y a la legalidad. Entonces, si es así, tampoco el fiscal. Lo que está haciendo aquí no tiene ningún sentido. Que si es así, entonces tampoco el fiscal, porque esa asamblea del 2015 también había escogido al fiscal, que en este caso es Luis Ortega Díaz, fue la última. Pero era en el 2000, bueno, pero ella tiene otras razones para no desempeñar el cargo, pero por su desempeño mientras estuvo, ¿verdad? Ella no está calificada, ella está inclusive injusta en presuntos delitos cometidos y no podría jamás encargarse de la Fiscalía General de la República. Ni nosotros los venezolanos estaríamos dispuestos a permitirlo.
Doctora, y es posible que así como se hizo precisamente con la presidenta de la Asamblea del 2015 y Jorge Rodríguez en este caso, que ocurre exactamente lo mismo pero con ese TSJ que funciona en Venezuela con los magistrados que están en el exilio, o aquí va a ser caída y mesa limpia? No, yo creo que es perfectamente posible que los magistrados vengan, ya te dije, hay 23 magistrados dispuestos a venirse, magistrados legítimos que forman parte del TSJ legítimo en el exilio, que todos conocemos, y que se vendrían a desempeñar sus cargos. A lo mejor van a necesitar nombrar algunos suplentes, no lo sé, pero por lo menos tengo la información de que esos 23 están dispuestos a regresar a desempeñar sus cargos. ¿Qué debería venir a partir de allí, doctora? De que entren en este juego los magistrados legítimos, que se sienten, sí, con los magistrados que están allá. ¿Qué debería ser cuál debería ser esta primera acción? Que sean esos magistrados que escojan entonces el Consejo Nacional Electoral. Sí, ellos tendrían que tomar esas facultades y ejercerlas, ejercer todas las facultades que como magistrados les corresponde a ellos porque ellos son los legítimos, y otras designaciones no tendrían ninguna validez. Es decir, que entonces esos nuevos rectores no necesariamente van a pasar por Dinora y por Jorge Rodríguez, sino por este acuerdo que ya tomen, que entre en juego otras instituciones en Venezuela. Exactamente, entran en juego otras instituciones en Venezuela, otra asamblea y otro Tribunal Supremo de Justicia, ambos legítimos. Y esos van a estar ejerciendo sus funciones. Los demás irán feneciendo paulatinamente, aunque pretendan continuar en el ejercicio de funciones, pero no existen. Y por eso vemos, por ejemplo, que ellos continúan haciendo este tipo de entrevistas como para tratar de desviar la atención. Se lo pregunto porque obviamente genera mucha duda y hay sobre todo mucho temor en la población, doctora, de lo que realmente pueda surgir de todo esto. Claro, yo sé perfectamente lo que quieres decir, y si algo hay aquí en la población todavía es temor de una manera incomprensible, porque hace tiempo que el amigo representante de los trabajadores, Patito, le dijo a los venezolanos que el miedo cambió de acera, pero parece que no lo han asimilado por completo. Aquí el miedo cambió de acera, aquí el tutelado es el régimen que se está desempeñando, que capituló el 3 de enero, y lo que viene para acá es, ya vino Dinora con la asamblea, Dinora Figuera, y ahora vienen los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, porque nosotros los queremos de regreso, porque ellos fueron perseguidos y por eso no están aquí en Venezuela, pero ahora vienen, y vienen con el apoyo de Estados Unidos, de manera que ellos podrán seguir haciendo sus entrevistas. No es nada nuevo, ellos siempre pretenden ignorar lo que está sucediendo para con ello pensar que se convalida la situación que es violatoria de la Constitución y de la legalidad, pero eso no va a suceder. Pretendan o no seguir por ese camino, lo que va a suceder es lo que corresponde a la recuperación de la democracia y a la transición que se está gestionando con el apoyo de los Estados Unidos. La última vez que conversamos hablábamos de la reinstitucionalización de la República, doctora, y en ese momento se hablaba precisamente de una reforma a la Constitución, pero no como pretende hacer el régimen, ni obviamente con las personas que están allí sentadas. Con este cambio, esta ventana que se empieza a abrir en Venezuela, donde Estados Unidos pretende recuperar el control de todo a través precisamente de la institucionalidad, además del tema de la selección de los rectores al nuevo Consejo Nacional Electoral y convocar a elecciones inmediatamente porque hay un vacío de poder. ¿Qué otras cosas en paralelo deberían tomarse en cuenta y ser atendidas de manera urgente? Yo sé que son muchos temas, pero si a usted le tocara estar en ese rol, doctora. Mira, yo creo que aquí hay que empezar, como tú bien lo has referido, por el poder legislativo, ya con Dinora Figuera, con el Poder Judicial, ya con los magistrados, como hemos dicho, y nos quedaría exactamente el Poder Ejecutivo. Yo empezaría por allí. Entonces sería la convocatoria a elecciones el paso siguiente.
Ahora bien, todos sabemos que lleva un tiempo actualizar el registro electoral y todos quienes se han referido a las elecciones han estimado un aproximado de 10 meses para que puedan celebrarse, y porque tenemos por supuesto que recuperar el Consejo Nacional Electoral, es decir, reconstituirlo, dada la desinstitucionalización en la que nos encontramos. Entonces el paso sería el gobierno de transición para luego poder efectuar las elecciones y la recuperación del Ejecutivo. Y ese gobierno de transición, como usted lo llama, debería estar representado por quién, doctora. Eso debería ser, puede ser una junta de gobierno, y debería estar representado por designados por la Asamblea, pero no por esta que está aquí, sino por la de Dinora Figueras, por la Asamblea Legítima. Doctora, ¿cómo ve usted? Entiendo que ok, vemos con buenos ojos que regresen los verdaderos magistrados que realmente se escogieron, que hubo todo un concurso, que se cumplieron con las pautas para que esas personas que están allí ocuparan el cargo de magistrados de la República. Pero ¿cómo ve usted la actuación de Estados Unidos en todo este proceso que corresponde a los venezolanos? Se lo pregunto porque indudablemente siempre viene la palabra soberanía y además hemos visto todo lo que ha pasado en Venezuela. Sí, te entiendo perfectamente. La gente invoca la soberanía porque en cierta forma se sienten manejados, no solo tutelados, sino más bien como controlados. Pero soberanía nosotros no teníamos. Nosotros no teníamos soberanía, la teníamos perdida hace tiempo. Es más, hicimos lo imposible por recuperarla, utilizando todos los medios democráticos posibles, pacíficos, y no pudimos. Y por eso estamos en esta situación. O sea que en realidad la soberanía nos la restituyó, por paradójico que pueda parecer, la intervención de los Estados Unidos. Ahora bien, eso no significa que el estar bajo un tutelaje represente la pérdida de la soberanía, porque somos nosotros quienes vamos a seguir actuando en el restablecimiento de la institucionalidad en Venezuela. Son los que el pueblo venezolano había elegido los que están de regreso, y me refiero en primer término a los que están de regreso de la Asamblea, y en segundo término los que fueron designados de una manera democrática, como tú bien decías, en el Tribunal Supremo de Justicia, con los méritos y con todos los requerimientos, y no esta especie de piñata espantosa que nosotros hemos presenciado, donde se han presentado más de 600 candidatos para ser magistrados, y es algo absurdo que ya yo lo he dicho mucho, pero lo voy a repetir aquí una vez más, que no sé por qué se tiene la idea de que se puede llegar al Tribunal Supremo de Justicia de esa forma, viniendo, por ejemplo, cambiando de un poder para otro, viniendo del Consejo Nacional Electoral, sin haber sido nunca en la vida juez, sin tener idea de lo que es ese rol, cuando realmente debería ser como en las demás carreras. Eso ya te lo he dicho antes, pero me gusta repetirlo. Cuando se escoge el Papa, ¿verdad?, se escoge entre los cardenales. Cuando se escogen los generales, se escoge entre los coroneles. Cuando se escogen los magistrados, tiene que escogerse entre los jueces superiores, pero aquí no. Aquí esto se vuelve como una especie de parranda, de bochinche, donde todo el mundo quiere aparecer, y además de eso, no solo sin llenar los requisitos para el ejercicio del cargo, sino teniendo muchos impedimentos para ello, como hemos visto en esta terrible lista de postulaciones que estamos presenciando todos los venezolanos. Así que más que nunca es ya una emergencia que los magistrados que ya fueron designados, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quiero repetirlo aquí, ya fueron designados en el 2017 y están afuera porque fueron perseguidos, de manera que lo único que tenemos que hacer nosotros es traerlos de vuelta, que los traigan de vuelta, que regresen nuestros magistrados, para que recuperemos el poder judicial. ¿Cómo puede apoyar la dirigencia política este proceso que ya nos ha quedado bastante claro que acá
en este momento, como se está llevando la situación, Estados Unidos quiere hacerlo a través de las instituciones. Pero por supuesto hay una dirigencia política que no podemos ignorar, sin decir nombres en específicos, pero hay una dirigencia que representa a la mayoría del pueblo venezolano y que por supuesto se sentirían más confiados si alguien de esa dirigencia los estaría representando frente a estos cambios que están ocurriendo. ¿De qué manera tendría que jugar papel aquí la dirigencia política sin entorpecer lo que se está haciendo? Mira, yo no sé si realmente la dirigencia política representa a la mayoría de los venezolanos. Si me disculpan lo que se sienta la aludido. Yo creo que la mayoría de los venezolanos representan a María Corina Machado. Y eso se evidenció con las elecciones cuando se eligió Edmundo González, que todos sabíamos que fue en defecto de María Corina, a quien se encargó el régimen de inhabilidad. Así que yo creo que eso es un hecho y eso es una realidad. La dirigencia política haría muy bien apoyando esto que yo estoy diciendo, no porque lo diga yo, sino porque es la realidad constitucional. Si ya los magistrados del Tribunal Supremo están designados, si ya los representantes de la Asamblea Nacional están electos, y si no dejaron en ambos casos que ejercieran sus funciones, entonces ya no hay más nada que decir. Lo que falta es apoyar ahora la celebración de las elecciones, como acabamos de conversar aquí, y seguir adelante con la restitución de la democracia, porque eso es lo que todos los venezolanos queremos. Queremos la restitución de la democracia. Edmundo González no podría ser, por supuesto, el presidente, puesto que, además de que nunca se juramentó, él después renunció. Y yo no sé a qué renunció si nunca se juramentó. Eso ya lo he dicho antes. Pero así sucedió. De manera que no queda otra. Hay que hacer las nuevas elecciones. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y además feliz día, porque hoy es Día del Abogado en Venezuela. Gracias. Mis felicitaciones, sobre todo en este momento que necesitamos precisamente a doctores como usted para poder llevar el nacimiento de la nueva república en Venezuela, doctora. Amén, así se necesita apoyo para el ejercicio de los derechos, no para rogar por ellos, sino para ejercerlos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, un placer como siempre. La doctora Blanca Rosa Mármol, abogada y magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, al parecer las fichas se siguen moviendo y no necesariamente estamos viendo todo el tablero todavía. Nos han ido descubriendo parte por parte. Ya veremos cómo seguimos avanzando. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Imagina despertar sin el peso de las deudas acumuladas que te quitan la tranquilidad. Sí, es posible. Marca ya el 786-390-5020 o entra ahora mismo a deudacero.com. Te conseguimos un perdón de la deuda que puede llegar hasta el 80% del principal. Con nosotros, tu crédito se rehabilita mejor y rápido. Llama hoy mismo al 786-390-5020, visita deudacero.com y libérate de una vez.